nosotros en esta clase debemos tener el conocimiento de las partes y componentes que tiene un motor. Entonces, por eso nosotros iniciamos nuestro trabajo o nuestra clase del día de hoy conociendo lo que son los pernos automotrices, ¿sí? Porque lo que debemos considerar que cualquier perno que se encuentra en nuestro motor es un perno que obviamente está tratado o está fabricado específicamente para realizar un trabajo o una función en un motor. No es lo mismo realizar un armado de una estructura que a pesar de eso tiene que tener una cierta característica el perno, ¿sí? Una característica de resistencia, de dureza, de confiabilidad para poder soportar, en este caso, las estructuras. Y lo mismo sucede en el tema de los pernos automotrices. Nosotros debemos tener el conocimiento básico de qué tipo de pernos manejamos o vamos a manejar en la reparación de un motor, ¿sí? Entonces, si alguien me ayuda, por favor, para seguir leyendo esta diapositiva, le agradecería mucho. Pernos automotrices. Ya, es una pieza cilíndrica fabricada normalmente en hierro o acero, aunque, aunque se fabrican también en otros materiales como bronce, cobre, plástico, etcétera. Con una cabeza en un extremo y rasca en el, a ver, con una cabeza en un extremo y rosca en el otro, y sirve para unir dos o más piezas, ya sean enroscadas en unas de ellas o haciendo unas de las, o haciendo una de usos de una tuerca. Son fabricados en diferentes materiales y aleaciones ferrosas y no ferrosas, y, y, y se clasifican de acuerdo a su resistencia. Siempre se recomienda usar el perno o tornillo adecuado para cada aplicación. Como ven, es el concepto básico del perno. Es un perno, es una pieza cilíndrica fabricadamente en, nosotros vemos en hierro o en acero. A continuación vamos a ver un tema de las composiciones y las durezas. Pero vale indicar de que nosotros, los pernos, al igual que muchas partes y piezas, están estandarizadas, ¿sí? No es que el, el fabricante dice yo voy a ocupar un tipo de pernos y voy a ponerlo de acuerdo a lo que yo considere, ¿sí? Lo bueno o lo que la industria mecánica en general, existen instituciones que se dedican a estandarizar los mecanismos, los elementos, los componentes. Esta estandarización, ¿qué busca? Que un perno, por decir número 10, yo lo puedo utilizar de acuerdo a la dureza, o si yo sé la dureza del perno número 10 en este caso, puedo utilizarlo para un trabajo destinado de acuerdo a la función que ese perno obviamente me va a soportar. Entonces, nosotros tenemos de organismos de estandarización. En el país, el Instituto Nacional de Estandarización, que es conocido como INEN, es el que se encarga en este caso, copiar las normas que dictan los institutos grandes en el mundo de estandarización. Entonces nosotros vamos a ver que tenemos 4 institutos grandes y eso sí quiero que vayan tomando nota de los institutos que se encargan de estandarizar los pernos. ¿Sí? Tenemos que es el DIN es el instituto, por sus siglas en inglés, dice Deutsches Institut or NURNU, así es, ¿no? Entonces es el Instituto Alemán de Normalización. Este instituto se encarga o es el que rige las normas de los pernos o las medidas en todo lo que es Europa, ¿sí? El ISO es un organismo internacional de normalización que es un componente a nivel mundial. No solamente se encarga de tema de normalización de pernos, sino hace la normalización de muchas cosas. Si habrán escuchado las normas ISO, las 9001, las 9002, todos son normas que se realizan por medio de este instituto de normalización.
la Organización Nacional Internacional de Normalización. Tenemos el SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Este es un instituto norteamericano que aparte de estos temas de pernos, mecanismos, lo que hace es la normalización también de aceites. Si habrán escuchado que es un aceite SAE 40, un aceite SAE 20W50. Entonces, es un organismo compuesto por ingenieros en automoción o automotrices norteamericanos. Y tenemos también la ASTM, la Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales. Este organismo se encarga de desarrollar o de comprobar la dureza o la durabilidad que tienen las piezas mecánicas, realizando experimentos. Tenemos dos cosas claras. Sí, a ver, ¿sí entendieron lo del tema de la normalización? ¿Sí copiaron para poder proseguir o espero que terminen de copiar? Lo estoy copiando, profe. Bueno, tómense en un ratito, terminen. Lo que debemos nosotros observar, y es algo que se debe conocer en el tema de medidas, nosotros vamos a tener pernos que se fabrican en dos tipos de medidas. Medidas milimétricas y en medidas en pulgadas, ¿sí? El sistema internacional nos dice que utilicemos el milímetro y el sistema americano vamos a encontrar pernos en pulgadas. Las partes de nuestro perno, un ratito que ha entrado Katy, no estaba aquí. Entonces los pernos que fabrican, como le dijo, en milímetros y en pulgadas. Es lo que vamos a encontrar. Nosotros tenemos pernos en milímetros y en pulgadas en nuestro vehículo, en nuestro motor en este caso. Entonces, aunque parezca mentira y se vea un poco ilógico, de esta manera nosotros podemos reconocer un perno, ¿no? Las partes de un perno. Tenemos la cabeza, la longitud, el vástago roscado y el vástago sin roscar. Lo que nosotros vamos a saber siempre cuando vamos a pedir, primero necesitamos tener la longitud del perno. Un perno de 1 pulgada, perno de 2 pulgadas, perno de 3 pulgadas. El diámetro es el que vamos a pedir. Asimismo, vamos a tener pernos, como les dije, en milímetros y pernos en pulgadas. Perno de media, perno de 12, perno de 14. Y el paso es la distancia que hay de la rosca. Entonces vamos a tener una rosca de 1.5, rosca de 1. Y estas son las formas en las que nosotros podemos considerar obtener un perno. Me avisan si continúo. Un ratito. Ya, a ver, terminen. Sí copiaron el tema de las normas, ¿no? Sí, profe, sí. Entonces tenemos los tipos de pernos. Los que más vamos a encontrar nosotros son los pernos hexagonales, con cabeza hexagonal. Este es un perno que tiene una cabeza hexagonal y se maneja con una llave o tuerca, una tuerca hexagonal, ¿sí? Las tuercas, la medida del perno dependerá de la cabeza que tengan. Si es un perno 14 o si es un perno 17. Tenemos cabeza redonda que no es tan utilizado
en la industria automotriz. Como les digo, los pernos son fabricados en medidas americanas en pulgadas bajo las normas SAE y en métricas bajo las normas ISO o la DIN. Entonces, ahí podemos identificar, verán que son preguntas que podemos tener en examen. ¿Quiénes son las fabricadas en pulgadas? ¿Qué normas fabrican en pulgadas? Las normas americanas. ¿Qué normas fabrican en las normas SAE o en las milímetros? ¿Quién fabrica pernos en normas en milimétricas? Las normas ISO o la DIN. Las ISO y la DIN, disculpen, ¿qué normas las fabrican? Ahí les estoy mostrando, ¿sí? Las milimétricas fabrican en normas ISO y en normas DIN. Y las pulgadas se fabrican en normas americanas. Entonces, cuando les pongo el ejemplo, y es la clave que ustedes tienen que tener, cuando ustedes tienen un carro de procedencia americana, hablando de Estados Unidos, por lo general el 90% de esos pernos vienen en normas americanas, es decir, que tienen los pernos en medida de pulgadas. ¿Sí? Entonces, aquí el tema de que cuando nosotros vayamos a trabajar, nos va a tocar tener herramientas en mando de pulgadas y obviamente también mandos de milímetros, ¿sí? Entonces tenemos las cabezas redondas que, como les digo, no son tanto de uso automotriz, las cabezas cilíndricas que sí vamos a encontrar este tipo de cabezas en pernos de cabezotes, y la avellanada que tampoco es tanto de uso automotriz. Entonces las más usadas en nuestro tema es las hexagonales y las cilíndricas. Ya, nosotros tenemos la identificación de nuestros pernos. ¿Cómo identificamos un perno? ¿Sí? Si aparentemente nosotros lo vemos común y corriente, ¿cómo sabemos qué perno es americano o qué tipo de perno es milimétrico, o también qué tipo de perno es de acero o la dureza del perno? Sí, los pernos resultan de las aleaciones de hierro-carbono y su dureza del perno se debe o se da gracias a los porcentajes de aleación de dichos elementos y denominamos grados. Entonces, un perno, para identificar la dureza o el uso, debemos saber qué grados de dureza soporta en el trabajo. El grado de acero de un perno se identifica por muestras o números que llevan en la parte superior de la cabeza, ¿sí? Las medidas americanas identificamos en grado de hierro o acero con el que están fabricados por el número de muescas que llevan el hexágono. Las medidas métricas identificamos por un número grabado en la parte superior del hexágono, ¿sí? Yo les muestro. Sigan en el caso, copien y ya les voy a mostrar. Profesor, se ve mal la diapositiva, o sea, no se ve ¿Vale? bien. ¿Cómo? No se ve bien la diapositiva. No. A ver, ahí. ¿Me No, confirman? profesor. Es tu teléfono, acá me sale normal a mí. Sí, a mí Ya. también me sale normal. A mí Sigan también me leyendo. sale normal. Sigan leyendo y ya les paso, les muestro un perno para que vean cómo es el tema de los pernos. Confirma acá, actívate. No molesten, sigan leyendo. Catriel quiere irte a visitar, dice. Ya fui, loco, ya fui. De esa nota. Oye, Quiñones, de que estás metido, está en la cárcel, ese man, ¿qué? Está prófugo. No, bro, nada que ver. No seas loco. Le dieron permiso hasta las 6, dice. Habla serio.
Hay que estar regañado el maestro, no dice nada. Un varón serio. A ver, muchachos. ¿Terminaron de copiar? Entonces, el grado de acero de un perno significa con muescas. Ya vimos en las medidas americanas identificamos el grado de hierro o acero por el número de muescas que llevan en el hexágono, ¿sí? Y en las métricas identificamos por un número. Entonces, no sé si ustedes pueden observar, les estoy mostrando. ¿Sí se ve? Más o menos, no se nota bien, pero sí se ve. Ya. ¿Qué tipo de perno, según el criterio que decimos nosotros, qué tipo de perno es este? Lean ahí. Dice, ¿ah? Les estoy mostrando. A ver, necesito que participen. Este es un... Hexagonal, profe. Profesor, ¿Mande? del Hexagonal. A ver, todos son Ese es hexagonales hexagonal. porque la cabeza de la tuerca es hexagonal, ¿verdad? Pero ¿qué no? Sí. A ver, ahí nos dice, nosotros estamos viendo que hay pernos americanos y pernos métricos. Milimétrico. Ya. Milimétrico. Entonces este perno es milimétrico. ¿Qué nos dicen medidas métricas? Lo identificamos con un número grabado en la parte superior del hexágono. ¿Ustedes ven número ahí? No se nota. no se alcanza a ver, No se No ve. se, no se ve. Ya tienen mal su teléfono ustedes. Solo se ven las rayitas, pero no se ve el Por eso les número. digo, pues a ver, ¿qué dicen las muescas? Las muescas son las rayas. Entonces Estos son milimétricos. este sería un perno americano. Milimétrico. Milimétrico, americano. Americano, pues muchachos, les estoy diciendo. Y si les muestro este de acá, pucha, ustedes. Ahí están los números. ¿Sí hay números? Sí. Sí. ¿Qué dice ahí? $10,9. Ya. Si dice que es ¿qué nos dice las medidas métricas? Identificamos con un número grabado en la parte superior. Entonces, este perno que les mostré ahorita es un perno milimétrico. ¿Sí? Entonces, la clave está en eso. Si nosotros vemos números, son pernos milimétricos. Si vemos muescas, son pernos americanos. Americano. Sí, entonces les estoy mostrando los dos tipos de pernos ahí. Si ven que uno está con muesca y otro está con números. Sí. Entonces, ahí tenemos los dos pernos que aparentemente, si los podemos observar, tienen el mismo grosor aparente, pero son de diferente medida. Uno es milimétrico y el otro es americano. Espero que estén tomando los apuntes. Verán que todo esto vamos a tomar una lección. Entonces, Profe, no sube la diapositiva al aula. sí. Entonces ahí están los dos pernos, ¿no? Lo que estamos viendo, los pernos milimétricos y los pernos de medidas en pulgadas, ¿sí? Fuimos claros en decir que el milimétrico o el métrico tienen números en la cabeza. ¿Se acuerdan que yo les mostré un perno que decía 10.9? Este perno 10.9, como ven, es un perno según el criterio milimétrico. Quiere decir que es un perno de grado 10.9. Mientras más alto sea el grado, mayor será la dureza del perno. Aquí yo tengo ahorita un perno número, ¿qué se ve ahí? 8. Ya. Entonces es un perno de dureza 8. Este es un perno mucho más grande, como lo ven ustedes aquí, pero es un perno que nos muestra, sí creo que se aprecia. Sí. 10.9, ¿sí? 10 es un grado 10.9. Entonces quiere decir que estos dos pernos, los dos que les mostré en un inicio, a pesar de que son distintos, miren la diferencia, soportan o tienen la capacidad de la tracción el mismo perno, de la misma tracción los dos, porque son de dureza 10.9. ¿Sí? Y los pernos en pulgadas, vemos que
si no tiene ninguna marca, es un perno de muy bajo grado, ¿sí? Que es un grado aproximado de 3. Que los pernos sin marcas no vamos a encontrar en nuestro motor porque son pernos que no van a generar ningún tipo de resistencia. Nosotros vamos a comenzar a encontrar pernos desde grado 8 hacia arriba. ¿Sí? Entonces nos dice que grado 8 es aceptable para los usos de automoción, sometidos a tensiones bajas, soportes, accesorios y sistemas de escape. Entonces vamos a encontrar pernos con grado 8 para sujetar los múltiples, sujetar tapas, sujetar componentes que no tengamos que tener mucha tracción. Eso en lo que son en milímetros, pero si tenemos que tener pernos en pulgadas, vamos a encontrar pernos con 3 rayas. ¿Sí ven? Ustedes dicen que solo veían las rayas, solo se ven las rayitas, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en los pernos. Este perno que les estoy mostrando es un perno con 6 rayas, ¿sí ven? Entonces, al tener 6 rayas, equivaldría Grado a un perno de grado 8. 8, ¿sí? Entonces, un perno de grado 8 es necesario para componentes sujetos a tensiones altas. Pueden ser tornillos de bielas, pernos de embrague o del volante del motor. Lo que debemos considerar es que si se nos rompe un perno del volante, no vamos a poner un perno grado 6, un grado 8. Debemos buscar un perno por lo menos un grado 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque el volante nos genera mucha torsión y nos puede romper cualquier componente que genere mayor tracción. Se nos está acabando el tiempo, muchachos. Son las 2 y 3. 2 y 50, las 3 de la tarde. ¿Les parece que regresamos en 10 minutos? Tomen 10 minutos y regresamos para seguir con la clase, ¿sí? 3 y... Con el mismo link, ingeniero. ¿Mande? Con el mismo link. Sí, por el mismo link vamos a seguir trabajando. Este link vamos a tratar de dejarlo en el aula virtual y por aquí mismo vamos a seguir trabajando, ¿sí? Entonces, A las regresamos. 3 y 10. 3 y 10 regresamos. Verán que 3 y 10 espero que les doy el tiempo para que todos se puedan conectar a la hora. 3 y 10 los que están comenzamos la clase, ¿sí? Ya, Ya, profe, profe. ya. Listo, muchachos. Ya comer.